Mis hermanos, bendiciones. Vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Pues aquí tenemos esta lectura del día de hoy, en la que el Señor pues nos llama a la conversión. Nos llama a la conversión. Y Jesús hace ese paralelismo entre Jonás. Realmente en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 10, se narra esta escena en la cual él manda al profeta Jonás que vaya a predicarle la conversión a ese pueblo de Nínive. Ya saben la historia, Jonás se resiste. Es gracioso, si ustedes ven un mapa, hacia dónde se dirigía Jonás, para que ustedes me entiendan. Imaginen que aquí hay un mapa. Nínive está aquí. Jonás cogió para acá. O sea, totalmente al contrario de Nínive. Cuando él se embarca y todo eso, él se está queriendo ir totalmente al extremo de donde Dios lo estaba enviando. Ya saben el tema, que entró al pez. Y luego el pez lo deja en Nínive. Y lo más interesante de esto, más que eso, es lo que causó en Nínive, lo que causó esa predicación, ese llamado del profeta, que curiosamente él se irritaba porque él decía: yo voy a quedar mal. Pero oigan, ¿por qué él decía que iba a quedar mal? Porque él estaba anunciando un catástrofe que iba a llegar sobre la ciudad si no se convertía. Pero él decía que yo sé que tú eres una persona misericordiosa al Señor, y que si ellos se arrepienten le vas a perdonar. Entonces voy a quedar mal yo, porque yo anuncié que iba a haber una catástrofe, la gente se arrepiente y no va a haber nada. Que causa risa, que no debería causar risa, debería causar tristeza, pero en el sentido de que él quería que sí pasara lo que él estaba profetizando. ¿De acuerdo? O sea, porque así es que se confirman que eres un profeta de verdad. A ver, vamos a ver si todavía aterrizo más, porque entiendo, quizá algunos se me están confundiendo con lo que estoy diciendo. Los profetas sabemos que son profetas de Dios cuando la profecía que dan se cumple. Es decir, si un profeta dice va mañana a llover y llueve, contra todo pronóstico, pues se puede considerar un profeta de Dios. O si dice, como el profeta Elías en su momento, no va a llover durante 7 años, y durante 7 años no llovió. ¿De acuerdo? O sea, o decir va a llover, va a volver a llover después de 7 años sin llover, y tú dices tal día va a llover, eso significa que eres un profeta, porque lo que has profetizado, los designios de Dios se cumplen. El falso profeta no se cumplen sus profecías. El falso profeta hace conjeturas y a veces lo que hace es pegarlas. Como hoy en día hay muchos falsos profetas. Hay muchas personas que suelen decir que tienen visiones, que suelen decir que tienen revelaciones, y comienzan a tirar patada voladora. Hay mucho, por ejemplo, dentro de los testigos de Jehová, no recuerdo si fue su fundador o alguien de
de la alta jerarquía de ellos, profetizó el fin del mundo. Digo, se va a acabar el mundo en tal fecha. No pasó nada. Volvió a dar otra fecha y no pasó nada. O sea, alguien que haga eso ya pierde la credibilidad. Porque si tú dices que va a venir el fin del mundo, pues se supone que tiene que acabarse el mundo. Mucha gente en otras religiones también ha profetizado eso. La gente se suicidaba, entregaba sus bienes y todo eso, porque al fin y al cabo se va a acabar el mundo. Que al final no se acabó. Pues hay también dentro de la Iglesia Católica algunas personas que también privan de profeta. Y han dicho que se va a acabar el mundo, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Han dicho, por ejemplo, que iba a morir el Papa Francisco, que tal. O sea, han hecho un montón de profecías que no se cumplen. Con el Papa Juan Pablo II también muchas profecías tiraban estos videntes, estos profetas, y no se cumplía. Entonces ya ahí se ve que su testimonio viene de la carne, viene del hombre, viene de su ideología, viene de su autopercibirse como profeta. ¿De acuerdo? No, el llamado profético viene de Dios. Dios es que te llama a ser profeta. No soy yo que me autoproclamo. Es Dios que lo hace. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que sufre de narcisismo, megalómanos, o sea, con deseos de grandeza, de cosas superiores, y les hace portarse de esa manera. ¿Por qué yo estoy diciéndoles esto? Porque en este caso concreto de Jonás no quería cumplir con eso, porque él sabía que si el pueblo se arrepentía, su profecía no se iba a cumplir. Pero lo que a mí me causa gracia es que en la misma profecía ya está lo que le está diciendo. Él le dice, si ustedes se convierten, no va a pasar esta cosa que le estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces ya estaba ahí condicionada. Lo que estaba profetizado estaba condicionado a el cambio de las personas, al cambio de la vida de los habitantes. Y su predicación tuvo efecto, porque él, al decirlo, el rey mandó, y eso es lo que cuenta la palabra de Dios, manda el rey que todos los hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada. O sea, él hasta los animales lo puso a ayunar, que no pasten ni beban agua, que los hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor. Cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violencia, irá y no nos destruirá? Esto es lo mismo que pasa con el santo profeta David. David, cuando tiene el pecado que comete de adulterio, que manda a Uría elitita, que fue muerto, que va al profeta y le dice, el Señor está descontento con lo que tú has hecho y te va a pasar esto, esto y esto, le profetiza. ¿Qué hace David? David se viste de sayal, se sienta sobre ceniza y comienza a clamar a Dios misericordia, porque David sabía que Dios es misericordioso. Sabía que Dios es misericordioso. Al igual que todo este pueblo también lo sabía, que si ellos se arrepentían, pues eso iba a pasar. Entonces, lo que Jesús nos dice en esta lectura es llamándonos la atención, diciéndonos, mira, estas personas con Jonás, que era un profeta, un ser humano, un profeta, se convirtieron. Y aquí el que les está hablando, porque Jesús era consciente de quién él era. ¿De acuerdo? Jesús no era un personaje más, un profeta más, un judío más. No, estamos hablando del Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. O sea, Dios que desciende del cielo y se hace hombre. Ese es el que está ahí delante de ellos. O sea, yo soy más que Jonás. Y le hace la referencia a la Reina del Sur. La Reina del Sur es otro pasaje que encontramos
en el libro de Reyes, en el cual hay una reina que viene desde lejos, a ver a Salomón porque se enteró de que Salomón era muy sabio. Y ella quería escuchar y ver eso con sus propios ojos, no nada más porque era sabio, sino también le hablaban de su reino, que era muy rico. Y ella viene de allá por eso, y entonces se sorprende porque era superior a lo que le habían, o la fama que él había tenido por allá, por los otros reinos, imagínense eso. Y ella fue por la sabiduría de Salomón, Y entonces Jesús le dice, y aquí hay uno que es más que Salomón. Estamos hablando de la sabiduría encarnada, como nos habla el mismo libro de la sabiduría. Es la sabiduría que se encarna en Jesús. El Logos de Dios, la palabra de Dios encarnada. Y por eso él decía que los hombres de Nínive, los que se salvaron allá, se levantarán y harán que condenen esa generación. Porque le van a decir, oye, yo fue un profeta. Y la reina del sur decía, yo lo que tuve fue a un rey que era sabio. Pero ustedes tenían al mismo Hijo de Dios hablándoles, escuchando sus palabras sabias, viendo sus milagros. Y no creyeron. No creyeron. Entonces a Dios no le vas a poder decir, no fuiste justo, no me ayudaste. No. Tú tuviste al mismo Hijo de Dios, Hijo de Dios hablándote, llamándote. ¿Cuántas veces intenté reunirte como la gallina a sus polluelos y no has querido y no has conocido el día de la venida del Señor? Y eso fue algo histórico con el pueblo de Israel, pero también es algo que se repite día a día. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a arrepentirnos, a convertirnos? Que volvamos a Él, que dejemos esa vida que estamos llevando desordenada, esa vida lejos de Dios. ¿Cuántas veces, de tantas maneras Él lo hace? Con tantas personas que nos invitan, a veces hasta nos sale un video, a veces te sale este video en YouTube, y Él está ahí llamándote, acércate a mí. Y entonces al final de los tiempos no vamos a poder decirle que yo no supe, que yo te llamé de muchas maneras y no me hiciste caso. Entonces, hermanos míos, que esta palabra nos invite a darnos cuenta que el Señor está llamándonos a convertirnos, llamándonos al cambio de vida, llamándonos a Él en esta cuaresma nuevamente. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.